Hola, buenas tardes de nuevo. Soy José Francisco Latorre. Bienvenidos a Clases Oposiciones. Bien, hoy vamos a dar una nueva entrega de la sección esta que hemos denominado La Ley para ti. Esta es la segunda entrega y vamos a hablar de los derechos y de los deberes, así como del código de conducta de los empleados públicos al servicio de las administraciones públicas en España. Quien le puede interesar este vídeo o otros de esta sección puede suscribirse al canal, este canal de YouTube, y así hacer algún comentario o incluso ponerse en contacto conmigo a través de un correo electrónico que está en la web www.clasesoposiciones.blogspot.com. Bien, vamos a hablar en primer lugar, por lo que nos atañe al tema de hoy, de los derechos de los empleados públicos. Estos derechos están contenidos en el texto refundido del Estatuto del Empleado Público, del Estatuto Básico, y vamos a verlos por el orden que están aquí puestos, que es el mismo orden que constan en la ley. En principio, el primer derecho es el derecho a la inamovilidad del funcionario de carrera, a permanecer en su puesto. Este derecho es la garantía de imparcialidad en el ejercicio de las funciones públicas. Así, por lo tanto, la necesidad de garantizar la imparcialidad del funcionario hace que no pueda, por el hecho de ser imparcial, digamos así, sancionado o castigado, moviéndolo a otro lugar distinto del cual ocupa en este momento. Eso hacerse como una penalización por haber sido imparcial. El ciudadano debe de ser imparcial y garantía es la inamovilidad. No se le puede mover del puesto salvo que haya una causa legal que habilite para ello. El segundo es el derecho al desempeño efectivo de las funciones o tareas propias de su condición profesional y de acuerdo con la progresión alcanzada en su carrera profesional. ¿Vale? Es decir, las funciones o tareas del puesto que uno ocupa, de la categoría profesional, deberán de ser efectivamente realizadas por esa persona y no se le podrán asignar otras que no correspondan a esa categoría. Y a su vez, la progresión alcanzada en su carrera profesional a través del paso del tiempo y de la consecución y cómputo de unos méritos que con arreglo a unas reglas preestablecidas le han ido haciendo progresar en su carrera profesional. Por lo tanto, al funcionario no se le podrán asignar unas tareas que no sean propias de su puesto. En tercer lugar, el derecho a la progresión en la carrera y promoción interna, según los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, mediante la implantación de sistemas objetivos y transparentes de evaluación. El funcionario, el empleado público en general, tendrá derecho a progresar en la carrera conforme a las normas que previamente se han establecido que rigen esta carrera profesional, en función de la administración pública donde esté prestando sus servicios, y tendrá derecho a la promoción interna, es decir, a poder promocionar con el límite de la titulación que ostenta. Evidentemente no podrá superar la barrera de la titulación, a ir promocionando por el orden interno para ir asumiendo funciones de superior categoría a través de unos procedimientos de promoción interna previamente regulados donde se cumplirán los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. El tercero es el derecho a percibir las retribuciones y las indemnizaciones por razón del servicio. Los empleados públicos recibirán aquellas retribuciones que están fijadas en la ley y además aquellas indemnizaciones por razón de servicio que procedan cuando la realización del servicio se haya desarrollado en determinadas circunstancias, que son indemnizables con arreglo a la ley. En ese caso, las indemnizaciones también las percibirá aquellas que les correspondan. En el cuarto lugar tenemos el derecho a participar
en la consecución de los objetivos atribuidos a la unidad donde preste sus servicios y a ser informado por sus superiores de las tareas a desarrollar. Cada unidad, cada centro, tiene asignados unos objetivos y el empleado público tendrá derecho a participar en la consecución de esos objetivos. Y además a ser informado por sus superiores de las tareas a desarrollar en el puesto concreto que ocupa, puesto que si la administración pública puede sancionarlo por no cumplir las tareas de su cargo, deberá previamente conocer cuáles son en concreto esas tareas para así poder cumplirlas y no poder ser sancionado. En sexto lugar, como vemos aquí, a la defensa jurídica y la protección de la administración pública en aquellos procedimientos que se sigan ante cualquier orden jurisdiccional a consecuencia del ejercicio legítimo de las funciones o cargos públicos. Es decir, si a consecuencia del ejercicio del cargo, solamente en este caso, no de otros procesos judiciales donde se vea envuelto el funcionario o el empleado público, que no traigan su origen del ejercicio del cargo. En ese otro caso no. Pero si a consecuencia del ejercicio legítimo del cargo que ocupa el funcionario se ve envuelto en un proceso judicial, la administración pública procederá a la defensa jurídica de este empleado y a la protección durante todo el tiempo que dure ese proceso. Así, sería la abogacía del Estado quien asumiría la representación y defensa en juicio de las autoridades y funcionarios y empleados del Estado, sus organismos públicos, etc. Bien, el siguiente derecho es derecho a la formación continua y a la actualización permanente de sus conocimientos y capacidades profesionales, preferentemente todo ello en horario laboral. Es decir, que los funcionarios deben tener actualizada su formación y cualificación debido a la evolución de las normas legales, debido también a la enorme evolución de la tecnología. El funcionario debe estar en continuo reciclaje, ¿vale? Entonces es la propia administración pública donde presta sus servicios la que le proporcionará a través de cursos formativos, teóricos y prácticos si hace falta, todos estos derechos para mantenerlo actualizado. Y todos estos cursos se realizarán preferentemente en horario laboral, es decir, dentro de lo que es la jornada laboral. El 8 habla del respeto a la intimidad, orientación sexual, propia imagen y dignidad en el trabajo, especialmente frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo, acoso moral y acoso laboral. En estos 4 casos, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado definiendo este derecho y dice literalmente es la protección de la inviolabilidad de la persona frente a ataques tendentes a lesionar su cuerpo o espíritu y frente a toda clase de intervenciones en uno de esos bienes que carezca de consentimiento del titular. Así lo dice literalmente el Tribunal Constitucional. Y también, académicamente, lo que es la doctrina, ha conceptuado este derecho como el derecho a disponer de la propia integridad personal y a no sufrir intervención alguna en ella sin consentimiento del titular, así como a su protección frente a cualquier ataque o riesgo en una sociedad tecnológicamente avanzada. Pasamos después al derecho a la no discriminación por razón de nacimiento, origen racial o étnico, género, sexo, orientación sexual, religión o convicciones, opinión, discapacidad, edad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social que sea equivalente a esta. Esto en principio ya lo sabemos, es un derecho fundamental de la Constitución, concretamente recogida en el artículo 14, principio de igualdad, donde se habla de que nadie puede ser discriminado por motivos de raza, sexo, religión, opinión, etc. Entonces aquí se equiparan una serie de causas
en las cuales no se permite ningún tipo de discriminación. Bien, seguimos con otra diapositiva, continuando con los derechos de los empleados públicos. Entonces, aquí vemos el siguiente derecho, que es el derecho a la adopción de medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Existen una serie de medidas que están también recogidas en el Estatuto Básico de conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Por lo tanto, todos los empleados públicos de España tendrán derecho al acceso a estas medidas de conciliación. Continuamos con el siguiente derecho, el derecho a la intimidad en el uso de dispositivos digitales puestos a su disposición, así como a los dispositivos de videovigilancia y geolocalización y a la desconexión en los términos expresados en la legislación vigente en materia de protección de datos. Es decir, todos estos derechos también los tendrán todos los empleados públicos de España en la intimidad de los dispositivos digitales puestos a su disposición. El hecho de que se pongan una serie de dispositivos digitales a su disposición no significa que no se respete el derecho a la intimidad. Lo mismo con las normas de videovigilancia y geolocalización. Como sabemos, existe una ley de protección de datos personales y, por lo tanto, todos estos mecanismos que disponga la Administración se sujetarán a la ley de protección de datos. Otro derecho es el derecho a la libertad de expresión dentro de los límites del ordenamiento jurídico, dentro de los límites donde la ley regula este derecho fundamental que es la libertad de expresión. Al ser un derecho fundamental, las limitaciones solo pueden producirse cuando entren en colisión los respectivos ámbitos de protección. En este ámbito, el derecho a la difusión de opiniones o de contenidos informativos debe ceder por razón de la función que desempeña el empleado público para la administración en cuestión. También derecho a recibir protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. Esto hace referencia a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que lo que hace es prevenir y defender la seguridad y salud en el trabajo. Por lo tanto, también se aplica esta Ley de Prevención de Riesgos Laborales a los empleados públicos. En el número 14 vemos derecho a las vacaciones, descansos, permisos y licencias a los que dé derecho la legislación vigente. Lo cual significa, hay que matizar aquí, el derecho a disfrutar de las vacaciones anuales en el periodo interesado, lo cual no significa que el empleado público tenga un derecho absoluto al disfrute de las vacaciones. Esto dice una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia. Derecho de los trabajadores en situación de incapacidad temporal a acumular todos los periodos de vacaciones no disfrutados, aunque correspondan a anualidades distintas. Esto está ratificado por varias sentencias del Tribunal Supremo. Derecho también a la jubilación en los términos y condiciones establecidas en las normas aplicables, que es la legislación de la Seguridad Social. Otro derecho también a todas las prestaciones de la Seguridad Social correspondientes al régimen que le sea de aplicación. Bien, por estar dado de alta en la Seguridad Social o en la mutualidad que corresponda en función del cuerpo donde está el funcionario inscrito. Y también a las pensiones que sean procedentes con arreglo a la normativa de seguridad social. También encontramos ya finalmente a la libre asociación profesional. El derecho a la libre asociación profesional que puede revestir modalidades diferenciadas. La primera y más novedosa es precisamente la relativa a la libertad sindical
y al conjunto de derechos que se ubican dentro de la misma con arreglo a las leyes sindicales, a la ley orgánica de materia sindical. Y finalmente, 18 se refiere a los demás derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico. Al margen de todos estos derechos que hay aquí, el ordenamiento jurídico puede recoger otros derechos en otras leyes adicionales a estos. En este caso, pues también esos le corresponderían a los empleados públicos. Bueno, ahora vamos a hacer referencia a otro bloque de derechos que se unen a los que hemos visto hasta ahora, con la diferenciación de que mientras que los vistos hasta ahora eran derechos individuales, estos también son derechos individuales, pero que se ejercen colectivamente. En este sentido, tenemos la libertad sindical, derecho a elegir representantes, derecho a ser representante de los empleados públicos, también el derecho de negociación colectiva y participación en la determinación de las condiciones de trabajo. La negociación colectiva la harán efectiva los empleados públicos a través de los representantes que ellos han elegido en todas aquellas materias que sean calificadas como materias objeto de negociación colectiva. El resto de materias no calificadas como objeto de negociación colectiva es la propia administración quien impondrá las normas sin negociarlas. También el ejercicio del derecho de huelga con la garantía del mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad. En determinados servicios hay servicios esenciales, no se puede detener, digamos, ese sector de actividad pública y por lo tanto se puede ejercer el derecho de huelga con el cumplimiento de los servicios mínimos que hayan sido previamente determinados. El incumplimiento de esos servicios mínimos generaría responsabilidad, es decir, el derecho de huelga no se aplica aquí de una forma plena, sino que está ligeramente condicionado por esos servicios mínimos. 4. Planteamiento de conflictos colectivos de trabajo, adoptar medidas de fuerza dentro de la legalidad de acuerdo con la legislación aplicable. Y finalmente, el derecho de reunión en materias de asuntos que afecten a los empleados públicos. Podrán reunirse siempre y cuando esa reunión está regulada también en el texto refundido del Estatuto del Empleado Público, del Estatuto Básico. Esa reunión la solicite solamente a aquellas personas que la pueden solicitar, que no afecte al desarrollo del servicio, que se realice dentro de los términos estipulados, pacíficos, etcétera, y que quienes han convocado la reunión, que solamente hemos dicho pueden ser determinados colectivos, ellos serán responsables del desarrollo de la reunión y también de que no afecte esta reunión al desarrollo de los servicios. Bueno, ahora ya hemos visto los derechos de los empleados públicos, vamos a ver cuáles son los deberes de estos. Viene en concreto en el artículo 52 del texto al que estamos haciendo referencia todo el tiempo, el Estatuto Básico del Empleado Público, y son los siguientes. En primer lugar, desempeñar con diligencia las tareas que tengan asignadas dentro de la categoría y del puesto que ocupes. En segundo lugar, velar por los intereses generales con sujeción y observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico. Siempre es exigible esto en cualquier empleado público. 3. Actuar con arreglo a los siguientes principios. Todos estos que hay aquí son aplicables. Hay que tener en cuenta que aunque muchos de estos principios son principios éticos, en el sentido que los recoge el artículo 52, ya son no solo éticos, sino exigencia legal su cumplimiento, puesto que ya es la ley la que lo exige, no solamente la ética. Entonces, toda actuación del empleado público deberá estar guiada por estos principios que hay aquí. En primer lugar, objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad.
también imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, habría que decir aquí con carácter prioritario respecto de otras actividades privadas que pueda tener el empleado público. De aquí nace, por ejemplo, el derecho, la obligación de solicitar la compatibilidad y siempre el servicio público, las funciones de servicio público, aunque el empleado tenga otras actividades al margen de carácter privado, siempre será prioritario el servicio público sobre el resto de actividades privadas. Transparencia en la actividad administrativa, puesto que es pública, salvo evidentemente aquellas materias que estén catalogadas como confidenciales o como secretos de Estado, etc., por la legislación vigente. Ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, promoción del entorno cultural y medioambiental y respeto a la igualdad entre mujeres y hombres. Todos estos principios hemos dicho que son exigibles. Tal es así que los principios y reglas establecidos en este capítulo informarán la interpretación y aplicación del régimen disciplinario de los empleados públicos. Es decir, si la conducta de un empleado fuera en contra de alguno de varios de estos principios, podría ser objeto de sanción disciplinaria. Ahora vamos a ver los principios éticos que están también contenidos en el artículo 53 y que evidentemente son exigibles. Como podemos ver, es un artículo legal plenamente vigente. Cumplir la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico, es decir, esto significa sometimiento pleno a la ley y al derecho en las actuaciones y nunca pueden salir de este ámbito. También perseguirá el empleado público la satisfacción de los intereses generales de ciudadanos y se basará en la imparcialidad y el interés común. Principios de lealtad y buena fe con la administración en la que preste sus servicios, así que con sus compañeros, subordinados y superiores, asimismo que con los ciudadanos. Su conducta se basará en el respeto de los derechos fundamentales y libertades públicas, evitando cualquier colisión con estos derechos fundamentales. Se abstendrán de aquellos asuntos en que tengan un interés personal o de una actividad privada o un interés que pueda poner en riesgo conflictos de intereses con el cargo que está desempeñando. No contraerán obligaciones económicas ni intervendrán en ningún tipo de negocio jurídico cuando ello pueda suponer un conflicto de intereses con las obligaciones del puesto. No tendrán trato de favor, no aceptarán ningún trato de favor ni ningún privilegio o ventaja que sea injustificada por parte de personas físicas o de personas privadas. Actuarán de acuerdo con los principios de eficacia, economía, eficiencia y vigilarán la consecución del interés general y el cumplimiento de los objetivos de la organización. No influirán en la agilización o resolución de trámites o procedimientos administrativos sin justa causa. Es decir, no acelerarán unos y ralentizarán otros por intereses particulares de ellos o de terceros, y en ningún caso cuando ello comporte un privilegio en beneficio de los titulares de los cargos públicos o su entorno familiar y social inmediato, o un menoscabo de los intereses de terceros. Cumplirán con diligencia las tareas y resolverán dentro del plazo los procedimientos o expedientes de los que sean competentes, para los que sean competentes. Ejercerán todas sus atribuciones según el principio de dedicación al servicio público y se abstendrán de toda conducta contraria, así como de otras que comprometan la neutralidad en el ejercicio de los servicios públicos. Y guardarán secreto de aquellas materias clasificadas u otras cuya difusión esté legalmente prohibida. Mantendrán la debida discreción sobre aquellos asuntos que conozcan por razón de su cargo
sin que puedan hacer uso de esa información para beneficio propio o de terceros o en perjuicio del interés público. Bien, y ya pasamos a la última diapositiva de esta sección de hoy, concretamente los principios de conducta recogidos en el artículo 54. Entonces, estos principios irán aplicados a todas las conductas de los empleados públicos. Tratarán con atención y respeto a los ciudadanos superiores y a todas aquellas personas en las que se relacionen en el desempeño de las tareas, y se cumplirá atendiendo la jornada y el horario. Se obedecerán las instrucciones y órdenes de profesionales de los superiores, salvo que entren en contradicción con el ordenamiento jurídico, en cuyo caso lo comunicarán inmediatamente al órgano de inspección correspondiente. Informarán a los ciudadanos sobre aquellas materias que tengan derecho a conocer y facilitarán el cumplimiento de sus derechos y obligaciones. Administrarán los recursos y bienes públicos con austeridad, sin derrocharlos, y no utilizarán los mismos en provecho propio de personas allegadas. Tendrán asimismo el deber de velar por su conservación. Se rechazará cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vayan más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía, que son costumbres que normalmente se haga. Cualquier cosa que vaya más allá de los límites. Y esto podría ser, evidentemente, delito en el Código Penal, si va más allá de los meros usos o de la cortesía. 7. Garantizarán la constancia y permanencia de los documentos para su transmisión y entrega a los posteriores responsables, sin destruirlos, salvo causa legalmente prevista. Mantendrán actualizada su formación y cualificación. Esto ya hemos visto que era un derecho a que la administración los actualice los conocimientos y tenga una formación continuada, pero a su vez es también una obligación del propio empleado público, el mantenerse siempre actualizado. 9. Observarán las normas sobre seguridad y salud laboral, es decir, las normas de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Todas esas normas, todas esas obligaciones también se aplicarán a los empleados públicos como trabajadores por cuenta ajena que son respecto de la administración pública. Pondrán en conocimiento de sus superiores o de los órganos competentes las propuestas que consideren adecuadas para mejorar el desarrollo de las funciones de la unidad en la que estén destinados. A estos efectos se puede leer aquí lo siguiente. Y finalmente, garantizarán la atención al ciudadano en la lengua que lo solicite, siempre que sea oficial en ese territorio donde se desarrollan los hechos, ¿vale? Por lo tanto, si hay dos lenguas oficiales, se garantizará la atención al ciudadano en ambas lenguas. Y con esto hemos finalizado este apartado. Repito, quien siga interesado en la temática de este canal y en su contenido puede suscribirse a él y irá recibiendo todas las novedades, ya que de otra forma deberá ir buscándolo individualmente cada uno de estos vídeos y será bastante complicado encontrarlo. Bueno, pues lo dejamos aquí y nos despedimos hasta la siguiente entrega de esta sección La Ley para ti.